Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Derke Castellano Fernández, soy arqueólogo aquí en la isla de Fuerteventura. Principalmente pues me dedico al estudio de la prehistoria, ¿no? Pero me apasiona todo lo que es la historia de Fuerteventura porque tenemos un patrimonio excepcional, pues tanto la ganadería, que ha sido una tradición ancestral hasta nuestros días, los hornos de cal, las salinas, eh, tantísimo patrimonio, ¿no? Y me dedico pues un poco a todos los ámbitos, pero principalmente el ámbito arqueológico y historiográfico, ¿no? Que es un poco también lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues agradecer también, ¿no? Al patrimonio histórico por la iniciativa, al Museo Arqueológico de Fuerteventura, que es el impulsor de esta iniciativa. Esto es un formato nuevo para mí personalmente, nunca he hecho un vídeo de este tipo e intentaré hacer algo ameno, eh, dinámico y que sea divertido, que aprendamos cosas nuevas, que se ponga un poquito también esa semillita de la curiosidad. No he querido solo meter autores y obra porque eso se puede hacer un poco tedioso, sino también pues eso, poner algunos datos curiosos. Veremos, por ejemplo, en qué momento se menciona por primera vez a Tibiaviña Tamonante, Guise y Ayose, los reyes Guise y Ayose. En qué momento aparece la palabra majo para el calzado, que el calzado aborigen pues se llamaba majo. Y haremos un repaso pues desde los textos clásicos o desde la época clásica, que es, digamos que son el año cero de la era. Vamos a referirnos a antes de la era, después de la era, en vez de antes y después de Cristo, que viene a ser lo mismo, pero sin utilizar esa marca temporal que está pues relacionada con el nacimiento de un personaje que pertenece a una religión determinada. Vamos a hablar antes y después de la era. Y luego pues ya llegaremos al siglo XIV, donde hay un conocimiento de las Islas Canarias que cada vez va siendo mayor hasta que finalmente pues en el siglo XV, primero la expedición de Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, donde se escribe el libro de Le Canarien, el comienzo de la conquista, y posteriormente pues veremos también la obra de Abreu Galindo y Torriani, que trabajan sobre Fuerteventura y plantean algunos aspectos interesantes con muchos paralelos, y veremos también por qué esos paralelos, ¿vale? Vamos a intentar pues hacer ese repaso histórico en orden cronológico. Así que bueno, sin más, espero que disfruten del vídeo, que lleguen al final. Normalmente pues eso, estoy acostumbrado a dar conferencias con público en directo y es mucho más cálido. Este nuevo formato pues es nuevo para mí, espero que resulte interesante. Bueno, en primer lugar tenemos que entender cómo era el mundo hace, pues en este caso tenemos un mapa 700 antes de la era aproximadamente, ¿vale? Del mundo mítico de Homero. Bueno, básicamente pues se habla del Mediterráneo. El Mediterráneo, digamos que es el núcleo del mundo, donde se empieza a crear pues ese conocimiento a través de las culturas que se desarrollan dentro de este mar que fue tan importante para lo que es la cultura que hoy tenemos, ¿no? Y ya posteriormente pues se va conociendo cada vez más el territorio, se van añadiendo muchos nuevos topónimos, nuevos lugares, se van conociendo pues esas afluentes de ríos que también se van a ir añadiendo, y posteriormente pues cada vez más el conocimiento va a ir creciendo, ese conocimiento geográfico, ¿no? En ese sentido tenemos que presentar aquí al rey Juba II. Es un personaje que con apenas 4 años se lo llevan para Roma prácticamente como un trofeo después de una victoria contra el rey Juba I, que era su padre en el norte de África, y allí se va a criar pues como un romano más, va a aprender a hablar griego y latín. El griego era la lengua culta, digamos, ¿no? De los romanos en este momento, y es un hombre que se dedica pues a leer mucho, a escribir, y probablemente también después va a ser colocado como rey títere, muchas veces se dice, en Roma, y o sea, un rey títere que va a colocar Roma en Mauritania, en África, cuando empieza a colonizar y a ocupar más intensivamente el territorio, y probablemente ahí también tuvo que leer pues libros de la cultura fenicia, ¿no? Libros púnicos, y bueno, tal vez en esos libros pues pudo encontrar documentación de algún tipo sobre las islas que estaban más allá de Mogador. Mogador, sí sabemos que los fenicios llegaron a Mogador y crearon allí pues una industria de teñido, de tejidos con la púrpura, y es un personaje muy importante porque aunque no han llegado sus obras, sí que han llegado algunos pasajes de sus obras a través de otros autores, como por ejemplo Gallo Plinio el Viejo. Gallo Plinio el Viejo
que es Gayo Plinio II, Plinio el Viejo, conocido como Plinio el Viejo, pues es un autor también romano, un poco después de Juba, contemporáneo de este primero, y digamos que es un autor que se dedica pues eso, a la historiografía, a leer, a escribir, al conocimiento, ¿no? Hace grandes obras, y en este caso pues en su obra natural, Historia Natural, nos va a presentar pues en su libro 6 el texto del rey Juba, que vamos a ver ahora un poquito muy resumidamente. Aquí tenemos unas cronologías para hacernos un poco una idea de en qué época estamos hablando y de cuáles son los acontecimientos históricos que vamos a plantear en esta primera parte del vídeo. Por un lado tenemos el reinado de Juba, que es esa franja verde, la vida de Juba por debajo. En púrpura, el periodo, la horquilla temporal en la que probablemente se dio esa expedición que veremos, expedición que va a escribir Plinio el Viejo, ¿vale? Que recoge Plinio el Viejo. En esta expedición, uno de los autores que se nombra en el texto de Plinio es Seboso. Seboso es importante, es un autor, un geógrafo poco conocido, romano, pero gracias a él pues tenemos una serie de coordenadas que se han podido interpretar que estas islas que describe Juba pues son realmente las Islas Canarias. Para entender el contexto en el que se desarrolla todo esto tenemos que saber que en Cartago, la ciudad de Cartago, que era una ciudad fenicia, pues en el año 146 antes de la era va a ser finalmente ocupada por el Imperio Romano. Entra el general Escipión el Africano, famoso general romano, pues entra en la ciudad, arrasa con la ciudad. A partir del año 100 antes de la era se empieza a ocupar intensivamente el norte de África por parte del Imperio Romano. Y bueno, África fue siempre el granero de Roma, ¿no? En Roma se decía eso, pues que África era el granero de Roma, igual que la Bética, pues exportaba aceite y vino también al imperio. Y en el caso pues del norte de África, pues el grano, ¿no? El cereal. A partir del año 6 de la era, las revueltas entre bereberes y romanos se intensifican, ¿no? Porque, claro, los romanos ocupan toda la zona de acuíferos, ¿no? Donde hay manantiales, donde hay afluentes de agua, donde hay oasis, pues los van ocupando y a los bereberes eso no les hace gracia y cada vez van a ser más cruentas esas batallas, ¿no? Que pudo, según algunos autores, desembocar en parte de la ocupación de las Islas Canarias por parte de las poblaciones bereberes, ¿no? Tenemos un relato, lo tenemos aquí en la cronología. Pomponio Mela nos habla de unas islas, ¿vale? Que las llaman las afortunadas y nos menciona sus despreocupados habitantes, refiriéndose a que comen los frutos que dan los árboles espontáneamente, sin hacer esfuerzo, pues refiriéndose, pues, podría hacer referencia pues a esas palmeras datileras, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver después que es una constante durante todos estos siglos. Plutarco en el año 96 nos da referencia de un relato que cuenta a través de otra fuente que es Quinto Sertorio, fue un militar romano también que desarrolló su trabajo en el sur de la península ibérica, lo que en ese momento se llamaba la Bética, y ahí unos marineros caditanos, sabemos que en Cádiz, en lo que es la actual provincia de Cádiz o la zona de Barbate, pues hay una cultura de pesca de túnidos ancestral, y puede ser que esos marineros caditanos que nos cuenta Sertorio, yendo a buscar esos bancos de túnidos por el Atlántico, recorriendo el litoral de África, pues dieran con estas islas, ¿no? Y en este caso pues nos habla de que son dos, están separadas por un breve estrecho y alimentan sin esfuerzo a aquel pueblo ocioso, otra vez haciendo referencia a esos árboles frutales, ¿no? Aquellos bárbaros, también nos dice finalmente el texto de Plutarco, pues aquellos bárbaros. Se refiere a estos bárbaros en el mundo romano, los bárbaros era todo lo que era extranjero, todo lo que no hablaba latín, griego, latín, y lo que no se regía por las normas romanas eran bárbaros. Entonces, pues, tanto los bereberes como los galaicos o los germanos eran bárbaros, o sea, todo lo que era extranjero. Podríamos decir que el término para nuestro equivaldría a extranjero, ¿no? Para nuestra lengua actual. Pues aquí tenemos ubicado a Quinto Sertorio en la cronología, vemos que es contemporáneo de Seboso, y podemos interpretar que estos dos autores hablan de las Islas Canarias, uno nos da unas coordenadas y el otro nos da un relato de unos marineros, o sea que antes de ese momento ya se conocían las Islas Canarias. Y tal vez, pues como nos dicen estos dos autores, podrían estar pobladas, aunque todo esto también entra dentro de una mitología que se mezcla con las Islas Hespérides, la Atlántida de Platón también tiene cabida aquí, aunque se supone que la Atlántida estaba más cerca de la zona de Cádiz.
digamos que hay una mezcla entre mitología y realidad que muchas veces pues es confusa, ¿no? Entonces, bueno, estos son lo que nos van a decir estos autores. Y luego tenemos la pareja que comentábamos antes, Plinio el Viejo y Juba. Nos dan este texto. Este texto es un fragmento. En la bibliografía pueden encontrar pues el texto completo, incluso aparece en latín, en algunos autores lo ponen en latín, que es el texto como lo escribió Plinio, pero probablemente Juba lo escribió en griego, porque él escribía en griego. Y bueno, en el texto pues nos habla de las afortunadas que descubre Juba y nos da 6 nombres para islas. Nos da Ombrío, nos da Junonia, Junonia Menor, nos da Capraria, que nos dice que está llena de lagartos, nos da Nivaria, que está siempre cubierta de nieblas y con nieves perpetuas, por eso se llama así, y nos da Canaria, así llamada por la muchedumbre de perros de gran tamaño. Ojo con este dato. Y después, hablando de Canarias, dice, hay rastro de edificios. Y luego ya parece que nos habla un poco en general de todas, diciendo que hay árboles frutales, aves de todas clases, palmeras datileras, muy importante, siempre se mencionan las palmeras datileras, llamaba mucho la atención esas palmeras altas, ¿no? En el texto, en la parte anterior, que no está aquí, también nos explica o nos hace una referencia del tamaño de aquellas palmeras, ¿no? Los pinos, pues podemos imaginarnos esos pinos milenarios también que les llamarían muchísimo la atención. Luego nos dice que tiene abundancia de mieles, habla de que hay ríos donde crece el papiro y los ciruros, algún pez, pues puede ser tal vez lebranchos, ¿no? Que crecen también en estas desembocaduras entre el agua dulce y el agua salada. Y luego nos habla de los animales en putrefacción que continuamente son arrojados a ella, refiriéndose pues a esos cetáceos que como isleños sabemos, conocemos continuamente que los cetáceos están varando a nuestras costas. Aquí tenemos el archipiélago canario como lo conocemos hoy, pero probablemente en esta época se tenía que plantear que ellos conocían 2 archipiélagos. Por un lado estarían las islas occidentales y por otro lado las islas orientales. O sea, Fuerteventura, Lanzarote y sus islotes y los pequeños roques serían un archipiélago y por otro lado el resto del archipiélago, un Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Algunos autores plantean que los nesónimos, que es como vamos a llamar a partir de ahora el nombre de las islas, porque es el término correcto, esos nesónimos, o sea, Fuerteventura es un nesónimo, pues los nesónimos son los nombres de las islas, pues todos estos nesónimos que nos da Juba se interpretan, algunos autores lo interpretan en, digamos, en ese archipiélago oriental, también incluyendo los roques o los islotes de Alegranza y de Montaña Clara, además de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura e Isla de Lobos. Otros autores dicen no, esas islas se refieren a las islas occidentales y entonces, bueno, pues nos hace una interpretación también sobre Junonia, Junonia Menor, Capraria, Nivaria, Tenerife, Gran Canaria, Canarias, ¿no? Es interesante aquí el tema de los lagartos, dice muchedumbre de lagartos, pues la gente lo relaciona, o algunos autores lo relacionan con el hierro, las nieves perpetuas, las nubes, bueno, pues algunos autores lo relacionan con Tenerife. Otro dato también que no vimos anteriormente habla de que Junonia tiene un templo construido con una sola piedra. Eso también ha dado para multitud de interpretaciones, que si se refiere a un templo natural, o sea, un roque natural, si podría ser una construcción humana, una construcción antrópica. Hay muchísimas teorías, ¿no? Y luego algunos autores también aquí dentro de este cóctel meten las islas salvajes, el archipiélago salvaje, y meten las islas de Madeira, el archipiélago Madeira, con lo cual digamos que las combinaciones son múltiples y muy complejo de poder ubicar el quién es quién, ¿no? Muchas veces pues se ha escrito muchísimo sobre este tema, ¿no? Esos animales que varan, pues aquí tenemos unos ejemplos de cachalotes, en este caso, que han varado a las Islas Canarias, en La Palma y en Cofete, o sea, en Fuerteventura, abajo en la playa de Cofete, y vemos pues el tamaño de un cachalote de estos. Este animal cuando vara en una playa puede estar pudriéndose ahí en descomposición meses, incluso años, ¿no? Actualmente, desgraciadamente, pues con las maniobras militares, las prospecciones petrolíferas, impactos con barcos, con las hélices de los barcos, pues incluso varan más animales, ¿no? Pero todos los años en todas las islas varan varios cetáceos, ¿no? Y pues eso también hacía referencia al texto. Como anécdota, pues esta es una de las islas salvajes que, pues revisando todo esta documentación y preparando un poquito la charla, pues me fui a redescubrirlas porque conoces y sabes que están ahí, pero muchas veces no las imaginabas, ¿no? Entonces, bueno, pues dándome un paseo por esta isla salvaje que se llama Salvaje Grande, la isla Salvaje Grande, pues me encontré un cetáceo. Y este cetáceo, pues aproximadamente mide entre 8 metros y medio, 9 metros. O sea, es un animal importante y bueno, un poco también, a modo de anécdota, un poco lo que nos explicaba el texto. Respecto a Canarias, algunos autores plantean de que Canarias es Lobos, es isla de Lobos, veremos por qué.
En esta línea de interpretación, en Isla de Lobos, además, hay un dato interesante, ¿no? Cuando dice, y en la que hay rastros de edificios. Bueno, en Lobos tenemos estos rastros de edificios que actualmente son el yacimiento romano de Lobos, con lo cual sí que estaría dentro de esa horquilla de la expedición de Juba. Con lo cual, una pregunta que cabe es preguntarnos si la expedición de Juba vio este yacimiento que actualmente se está trabajando en la isla de Lobos. Otro dato que también interpreta que Canarias es isla de Lobos sería la muchedumbre de perros. Bueno, siempre se habla de que esa muchedumbre de perros son canis lupus, para que nos entendamos, perros de cuatro patas. Pero algunos autores dicen, no, a lo mejor son canis marinus. O sea, se refiere a canis marinus son lobos marinos, ¿vale? Entonces a lo mejor esa isla de lobos podría ser Canarias. De hecho, arqueológicamente no hay ningún rastro de perros en las Islas Canarias, de perros grandes. Sí se han encontrado perros pequeños, seguramente que vinieron con los pastores, porque sabemos que el triángulo del pastor es el pastor, el ganado y el perro, ¿no? Pero tal como nos cuentan las crónicas en muchas ocasiones y tal como nos cuentan los registros arqueológicos también, pues sabemos que esos perros grandes no existieron. Algunos dicen, no, el presa canario, el bardino. No, el presa canario es una raza muy moderna y el bardino sí que es una raza con más siglos de tradición, pero probablemente también pues viene con los portugueses y es descendiente del Castro Laboreiro, ¿vale? Que es un perro que pertenece pues al norte de Portugal, lindando con Galicia. Aquí les he querido poner un ejemplo también para que nos hagamos una idea de lo que es una colonia de lobos marinos, ¿vale? Esto es Isla de Lobos, que mantiene el mismo nombre que nuestra Isla de Lobos, y está en Cabo Polonio, Uruguay, y vemos como pues esa muchedumbre de lobos marinos, ¿no? Y más clarificadora todavía, pues también aquí tenemos esta imagen que puede ser lo que vieron esta expedición de Juba, o por lo menos sí que sabemos seguro qué es lo que van a ver, por ejemplo, otras expediciones posteriores que nos mencionan los lobos marinos, que hacen referencia a esos lobos marinos y la cantidad de estos animales que había en Isla de Lobo en aquellos tiempos, ¿no? Hace ya pues varios siglos de que se extinguen en la isla, ¿no? Otros autores que nos... Ptolomeo, que fue un cartógrafo científico, historiador, un tío que le daba todo, pues nos hace una serie de mapas muy interesantes, muy acertados, y aquí tenemos un fragmento de uno de los mapas, donde vemos que ahora mismo, en este momento, que estamos en el siglo II después de la era, se están poniendo 6 islas, algunos de los nesónimos son los mismos que utiliza el texto de Juba. Hay un nesónimo que se va a mantener inmutable durante 2000 años, que es Canarias, que nosotros somos canarios hoy, pues por estos textos, por esta documentación, y luego hay algunos nombres que van cambiando. Por ejemplo, Pintuaria, pues anteriormente no lo habíamos visto. Ya lo veremos más adelante o en otro vídeo que hablamos de la toponimia y demás, pero vemos que hay un conocimiento de las Islas Canarias que va cambiando, y también va habiendo mayor conocimiento. Por ejemplo, vemos el litoral de África ahí, cómo se añaden pues muchísimos topónimos, muchísimos ríos, muchísimas montañas van cogiendo nombres, ¿no? Con lo cual pues vemos claramente que hay una afluencia y hay un conocimiento de esta zona del mundo, ¿no? Esta zona del continente africano. Posteriormente, ya en el siglo XIV, digamos que hay un parón, hay una serie de siglos que prácticamente no hay noticias sobre las Islas Canarias, que eso no significa que no hayan podido haber visitas, ¿no? Pues tanto del reino moro, que estuvo ahí tantísimos siglos, pues pudieron haber venido por aquí expediciones de las cuales no tenemos documentación, ¿no? Aquí tenemos un autor, precisamente un autor moro, ¿vale? Un autor árabe que nos da una serie de anotaciones. Ya estamos hablando de un poquito antes de mediados del siglo XIV, con lo cual tenemos que plantear que probablemente durante el siglo XIV y tal vez en el siglo anterior ya estuvieron por aquí algunas embarcaciones haciendo incursiones, llevándose pues lo que nos van a ir contando estos autores, pues principalmente el cuero del ganado, otros recursos como los cadáveres de foca, y una de las cosas que era una constante eran las racias de esclavos, ¿vale? Llevarse a las personas de esclavas, se llevaban a las personas y las vendían pues tanto en Marruecos, como veremos en alguna crónica, o las vendían ya en Europa. Y otra constante también es, le llamaba la atención ese culto a los astros, porque ya digamos que en la cosmovisión de la época, en Europa eran cristianos, en África eran musulmanes, y todavía aquí pues se seguía adorando a los astros, ¿no? Que era como una adoración antigua que se había quedado prácticamente fosilizada en el archipiélago, ese tipo de adoración a los astros.
Giovanni Boccaccio es un autor muy importante que nos da una serie de datos interesantes. El texto completo de Giovanni Boccaccio es muy recomendable porque habla de cosas muy interesantes, refiriéndose a Gran Canaria, una serie de trueques con anzuelos y sangre de drago que hacen con los indígenas y cómo vestían y demás. Pero en este caso he querido coger algunos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, nos habla de los cadáveres de foca, ¿vale? Otra vez haciendo referencia a esos leones marinos, a esos lobos marinos, perdón. Nos habla de esos cadáveres de foca, nos habla de la abundancia de ganado, continuamente se está hablando de la abundancia de ganado, nos habla de que se llevan las pieles, los cueros, que era uno de los materiales más importantes que se podían llevar de aquí, ¿no? Otra vez nos hablan de los árboles y la altura de los árboles, muy interesante porque vuelve otra vez, digamos, a hablar de lo mismo que describía Juba en el texto que vimos anteriormente, ¿no? Se habla del trigo, de la cebada, de la cantidad y de la buena tierra que hay aquí para esos cultivos. Aquí tenemos también pues una mención al queso y finalmente el dato de los jabalíes. Pues sabemos que, por ejemplo, habían cochinos, ¿no? En las Islas Canarias, lo hemos encontrado en los yacimientos y recientemente también se han encontrado en los fardos funerarios, por ejemplo, de la isla de Gran Canaria. Muchos de esos fardos estaban hechos con pieles de cochino, ¿vale? Interesante, Petrarca, que es contemporáneo del autor anterior, como vemos en la cronología, pues nos dice: viajeros que con frecuencia pasan por allí, estamos informados poco menos que de Italia y de Francia. Eso nos está referenciando pues esa afluencia de navíos que habían por las Islas Canarias, pues principalmente pues para llevarse los recursos, entre otras cosas las personas. Aquí una bula de Urbano V, ¿vale? Que es como un escrito papal del Papa Urbano V, pues nos habla de que en Canarias y las islas adyacentes, afortunadas, adoran al sol y a la luna. Pues vemos que a los cristianos pues les llamaba la atención esa adoración astral que tenían los indígenas de las islas, ¿no? Nuestros ancestros. Este autor es importante, Pedro López de Ayala. ¿Por qué? Porque nos da por primera vez el nombre de las 7 islas, diciendo Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, Canarias la Grande, que después en Le Canarien ya va a ser Gran Canaria, Isla del Infierno, que es la isla de Tenerife, Gomera, el Ferro, del Ferro, que es la isla del Hierro, y La Palma. Interesante también aquí que nos dice que en la isla de Lanzarote pues se tomaron al rey y a la reina, se llevaron a 160 personas más del mismo lugar, más otras tantas personas, vuelve otra vez a añadir el tema del cuero, y muy interesante aquí porque ya nos está dando un titular para lo que va a ser el siguiente siglo, ¿vale? Esto es como el titular: aquellas islas ligeras de conquistar, con lo cual casi en menos de una década ya estaban por aquí los franceses pues intentando hacer la conquista normanda, que es la conquista del libro que quedó ahora, que es la conquista normanda de Le Canarien, y donde viene pues Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, que hacen esa expedición de conquista, ¿no? Pues ya entramos en el siglo XV. Como les decía, pues el libro de Le Canarien, que hay varias obras traducidas y varias interpretaciones bastante, o sea, alguna moderna, no sé, recuerdo si es del año 2006, la última de Eduardo Aznar, muy interesante, muy recomendable esa lectura, donde nos va a hacer viajar, digamos, a este siglo XV y a este momento de la conquista. En estos textos, bueno, pues tenemos por un lado el texto B y el texto G, porque Le Canarien lo escriben, digamos, dos autores. Por un lado tendríamos el capellán de Jean de Betancourt, que era Jean Le Verrier, y por otro lado tendríamos el capellán de Pierre Boutier, que era Gadifer de la Salle. Los capellanes eran los curas de las expediciones y digamos que cada señor, porque eran los jefes, ambos dos eran los jefes, se traen su propio capellán y su propio escriba. Tenemos que decir que el texto B después se reescribió posteriormente porque tiene un francés más moderno que el texto G, o que lo que correspondería a su época, con lo cual sabemos que se reescribe, se ensalza más todavía a la figura de Jean de Betancourt. De hecho, en ocasiones se omite a Gadifer de la Salle en este texto B y se pone a Jean de Betancourt como protagonista de algunos acontecimientos que sabemos que fueron protagonizados por Gadifer de la Salle. Es más extenso el texto B que el texto G, porque el texto G acaba cuando Gadifer de la Salle abandona finalmente las Islas Canarias. ¿Por qué? Bueno, porque Betancourt realmente lo traiciona, se la juega, ¿no? Gadifer de la Salle fue el que financió prácticamente toda la expedición, pero finalmente Betancourt se ve que era el más listo de la clase y se hizo con todo el poder de las islas, el señorío que después, bueno, pues va a pactar a Castilla y demás. En el libro se explica, y la verdad que es muy interesante porque estás leyendo la historia de nuestras islas, ¿no? Es muy recomendable.
pues la lectura de este libro. Además son textos muy cortitos y muy amenos de leer. Interesantes cosas que aparecen en este libro. Bueno, por un lado la toponimia, que veremos más detalladamente en otro vídeo, ¿vale? Pues nos habla de Herbania, del puerto de Isla de Lobos, que se refiere a Corralejo, Río de Palmas, que es la vega de Río Palma, la describe pues sus palmeras, sus ríos, sus campos de césped. O sea, es muy interesante porque también nos está hablando de una isla de Fuerteventura diferente a la que nosotros conocemos hoy, y muchas veces la puedes o te puedes imaginar, la puedes visualizar, ¿no? Hacer un ejercicio de visualización de lo que te están describiendo, ubicándolo en el lugar, porque sabes cuál es el sitio que te están describiendo, ¿no? Y luego hay otros topónimos que están perdidos, o que hay algunos autores que han trabajado sobre ellos, pero no está completamente demostrado cuáles son sus ubicaciones reales. Pero bueno, que son estos de Puerto de los Huertos de los Jardines, Torre de Baltarajal y Torre de Risroy. Importancia de los trujamanes. Los trujamanes son los intérpretes, ¿vale? En esta primera expedición de Gadifer de la Salle y Jean de Betancourt traen 3 trujamanes. Una es Isabel, Alfonso y Pedro el Canario. Sabemos, o por la interpretación de la lectura, podemos plantear que Isabel era de Lanzarote, Alfonso era de Fuerteventura y Pedro el Canario pues de Gran Canaria. Y tenemos que pensar que estas personas son llevadas a Francia, en este caso, por otras incursiones anteriores, son vendidas como esclavos allí, aprenden a hablar el francés y posteriormente pues en esta expedición pues probablemente los compraron, ¿no? En este momento pues las personas se compraban y se vendían, es así la historia, y pues probablemente los compraron y los metieron dentro de aquella expedición para hacer, digamos, esa comunicación entre la expedición, entre los conquistadores y el pueblo nativo de cada isla. En un momento determinado se lamentan de no haber llevado un trujamán de la isla del Hierro. Como sabemos, cada isla canaria tenía su propio lenguaje, ¿no? Que son todos derivados de la lengua bereber, pero son dialectos diferentes, con lo cual de una isla a otra no se entendían completamente. Probablemente tendrían muchas semejanzas, como vamos a ver en la toponimia y como vemos en la toponimia, pero se traían trujamanes de cada lugar. Un elemento interesante también de estos trujamanes es que conocían el territorio, con lo cual sabían dónde estaban los poblados, sabían dónde estaban los manantiales de agua buena y de agua salada, o sabían dónde estaban las cuevas para esconderse, con lo cual pues les facilitaba mucho a los conquistadores pues tanto conseguir esas racias de esclavos, conseguir encontrar personas que estaban escondidas para ser llevadas y vendidas como esclavos, o para encontrar agua, o para encontrar el ganado, por ejemplo, para cazar ese ganado y llevarse los cueros y demás, ¿no? O sea, los trujamanes, digamos que eran importantes en estas expediciones. Y luego dentro de este libro en concreto pues se hablan capítulos donde los trujamanes, Alfonso se escapa, Pedro el Canario también desaparece en un capítulo en Gran Canaria, a Isabel la Canaria pues casi la ahogan porque la lanzan de un barco, después la rescatan. O sea, es muy interesante porque vas viendo cómo esos personajes van teniendo su importancia, además de las peleas internas que habían entre el grupo de Betancourt y el grupo de Gadifer de la Salle, que entre ellos mismos pues tenían muchas peleas y muchos conflictos, ¿no? Había una gran lucha interna, ¿no? Como digamos dentro de la batalla que tenían contra los indígenas también habían guerras civiles entre ellos mismos, ¿no? El texto G, algunos fragmentos, le llama mucho la atención que ya no hay barcos por aquellos lugares que antiguamente frecuentaban mucho. Como también nos dice el texto G, o las dos crónicas, nos habla de que la isla de Lanzarote está muy mermada en población. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente se han llevado durante el siglo anterior muchísimos pobladores, con lo cual prácticamente parece que quedaban 200 personas en la isla, ¿no? En Lanzarote. Es interesante pues ese número tan mermado de población, pues probablemente pues por esas incursiones esclavistas durante todo el siglo anterior. Vuelven a mencionar las palmeras. Les llama mucho la atención la altura de las palmeras y lo cargado de dátiles que está. En este caso dice cargada de dátiles, que da gusto verlas, ¿no? Además nos da una medida. Dice, bueno, pues miden 20 brazas, unos 36 metros de altura. Hablando del palmeral de la vega de Río Palma. En este pasaje es interesante porque no sabemos si estos expedicionarios traían el concepto de que Gran Canaria hacía referencia o estaba relacionado con los grandes canes de Juba, aunque sí sabemos que había conocimiento del texto de Juba por esta época. No sabemos si ellos tenían ese conocimiento. Por lo menos planteamos que tal vez tenían conocimiento parcial, que sí que sabían que Canaria hacía referencia a grandes perros, ¿no? Y en este caso pues es la única mención que se hace a los perros de los indígenas,
que sabemos que en todas las islas habían perros, si no los hemos encontrado en los yacimientos arqueológicos, sabemos por crónicas que buscaban los poblados muchas veces por la noche escuchando el ladrido de los perros. Por ejemplo, en La Palma hay un pasaje donde están buscando un poblado y los conquistadores, o en este caso eran piratas porque no estaban haciendo conquistas, sino estaban viniendo más bien a llevarse esclavos, buscaban esos poblados por la noche gracias al ladrido de los perros. Y en este caso nos describe el texto G que además de que tienen cerdos, cabras y ovejas, nos dice que tienen perros salvajes que parecen lobos, pero más pequeños. Parece que les llama la atención o quieren documentar ese más pequeño, ¿no? A lo mejor venían buscando unos grandes perros y lo que encontraron fueron perros pequeños, pues a lo mejor parecido al lobito de Reño, ¿no? Un poco por la descripción. Que hablan el más extraño lenguaje de todas las regiones de esta parte, pues hablan con los besos. Evidentemente se está refiriendo al silbo gomero. Está hablando en este momento de la gomera y es la primera referencia histórica que tenemos a lo que hoy es patrimonio de la humanidad, que se debería de impartir en todas las clases del archipiélago canario, porque no solamente es un patrimonio cultural, sino además es una fuente de comunicación a larga distancia o media distancia muy interesante y muy importante. Pues es la primera descripción que tenemos al silbo gomero. La primera referencia que se hace al muro de la pared de Jandía, ¿vale? Nos habla de un muro grande y ancho que atraviesa todo el país de mar a mar, o de un mar a otro. Bueno, está hablando del muro de Jandía, como conocemos hoy, es un yacimiento muy importante, que muchas veces ha estado bastante olvidado, que además se ha profanado, se ha erosionado con la valla que hubo, que pusieron los Winter ahí, que eso es otro capítulo de la historia de Fuerteventura, que no vamos a entrar ahora. Pero bueno, es un yacimiento importantísimo. Probablemente es un yacimiento que corresponde también más a un aspecto ganadero. Está bastante comprobado ya, y ya entraremos a explicarlo en la toponimia. Es un espacio ganadero y no un espacio como se creía en un primer momento, si estaba separando dos bandos o dos facciones tribales, ¿no? Dos grupos de personas que estuvieran en una rivalidad como una frontera. No, probablemente corresponde pues eso, a mantener una zona de pastos hacia el sur, o para poder recoger el ganado en apañadas. Pues también eso atestigua en la gran cantidad de corrales que hay durante el recorrido del muro, que además tuvo que ser una empresa impresionante en su momento y una gran logística, ¿no? Para la sociedad de la que estamos hablando, ¿no? La primera descripción a un ave que a mí personalmente me parece majestuoso, los guirres. Aquí los franceses nos dicen una especie de pájaros blancos y del tamaño de una oca, que andan continuamente alrededor de la gente y no dejan ninguna basura. Evidentemente nos está haciendo referencia al guirre, ¿no? Que estaría pues alrededor de los poblados, pues comiéndose los desperdicios de los majos. Interesante, Betancourt conocía el valor de la horchilla. De hecho, él venía de una villa que se llama Le Grand Ville de Tenturer, que no es muy bueno mi acento francés, pero viene a significar la gran ciudad de los tintes, ¿no? Donde se curtía el cuero, se teñía el cuero, se teñían otros tejidos, con lo cual él se había criado en una ciudad donde sabía el valor que tenía la horchilla. Tenemos que decir que Betancourt, cuando viene para Canarias, pues es un hombre con bastantes problemas económicos, es un noble venido a menos, es una persona que se había dedicado a la piratería. Bueno, era un personaje muy interesante para estudiar y conocía el valor que tenía la horchilla, y probablemente él ya había venido en algunas expediciones anteriores a las Islas Canarias, incluso pudo participar en algunas de esas razias que hemos mencionado alguna vez, o sea, que hemos mencionado anteriormente, y pudo haber venido pues eso, alguna vez anterior a la conquista, y conocer perfectamente pues el territorio, conocer pues ese patrimonio o ese recurso económico tan importante que es la horchilla, que la mayoría de la gente pues a lo mejor desconocía porque no tenía un contacto tan directo con él como si tenía Betancourt en su ciudad natal. Otra vez nos vuelven a hablar de los lobos, ¿no? Que hay una gran cantidad de lobos marinos en Isla de Lobos, ¿vale? Siempre llamaba la atención a todos los visitantes pues esos lobos marinos. Por un lado aquí nos menciona la carne que la secan en las casas. Teníamos un documental ahora mismo que está parado por la situación del COVID-19, pero que ya reactivaremos cuando podamos. Y Antonio Rodríguez, un amigo, pues nos comentaba cómo él de niño secaba la carne en su casa, pues de la misma manera que nos narran los franceses aquí ya hace 400 años, ¿no? Y probablemente es una tradición ancestral. De hecho, Ahmed Sabir también en el mismo documental nos comentaba que en el continente africano los bereberes siguen
secando la carne también allá de la misma forma. Probablemente los majos ya trajeron esas técnicas de secar la carne, ¿no? O sea, de procesar el alimento para que no se les estropeara, lo traían del continente. Y otro dato interesante que he querido extraer aquí, porque es patrimonio de los majoreros y de los canarios en general, el queso, ¿no? Provistos de queso de excelente calidad, los mejores que se conocen en las regiones de alrededor, como dice en su lengua antigua, ¿no? Y luego, pues eso, hace la referencia de que está solamente hecho de leche de cabra. Esto es interesante porque probablemente esta técnica de hacer el queso perteneciera a un contexto mediterráneo. O sea, probablemente los magos tenían que tener una comunicación más o menos directa con el Mediterráneo, porque probablemente, según se deduce aquí, podían hacer el queso con el estilo que conocemos hoy actualmente, que es con suero del baifo, con bueno, las formas tradicionales antes de que la Unión Europea prohibiese todas estas técnicas ancestrales. Y es diferente a cómo hacen el queso los bereberes en el continente africano, hacia el Atlas o hacia el interior, porque realmente no hacen queso, hacen otros productos derivados de la leche, que se llama, bueno, es manteca, digamos, se llama udí, ellos lo llaman udí, y aquí también se hace la leche mecida en Canarias, tenemos documentación y obras muy interesantes que nos hablan de ese proceso de hacer la leche mecida, que es meter la leche dentro de un zurrón y menearlo, lo veremos en los materiales. Pero en este caso nos habla de queso y de gran calidad, porque los franceses en el texto original ponen fromage y los franceses otra cosa no, pero de queso, vamos, sabrán un montón, ¿no? Que también tiene una tradición ancestralísima de la producción de queso. En el texto B nos habla, en el texto G también alguna cosa, pero en el texto B pues nos habla de cómo van vestidos, ¿no? Y a veces nos dice que van completamente desnudos y otras veces nos dice que solo van vestidos con pieles de cabras y de cuero. Esto es interesante porque no sabemos si nos está hablando de dos épocas diferentes, con lo cual sabemos que en invierno en Fuerteventura, hacia el centro, en noviembre, diciembre, enero, hace mucho frío, hace pelete, ¿no? Y probablemente se tenían que cubrir la piel, cubrir del frío, y luego nos habla de cómo llevaban el pelo, y por primera vez se menciona aquí el calzado, un calzado sin empeine, que después conoceremos que, bueno, se le llaman los majos, o le llamaron los majos. Y finalmente, bueno, el texto B nos habla de los dos reyes. En Herbania había dos reyes. No nos da los nombres de Guise y Ayose, eso será posterior, cuando aparezcan esos nombres. Ya nos habla de dos reyes, hay varios capítulos donde Betancourt se reúne con los reyes y finalmente los reyes pues llegan a una negociación con Jean de Betancourt, donde bueno, reciben una serie de tierras y al final pues son bautizados y demás, ¿no? Eso aparece también en Le Canarien, un texto muy recomendable, muy interesante y realmente ameno porque no va contando todas las cosas como muy consecutivamente, no se anda con florituras, sino habla de los acontecimientos, de la batalla, de que nos enfrentamos a estos y murieron los otros, ballestas, flechazos, pedradas, o sea, es como muy intenso, una lectura muy interesante y muy recomendable. Ya nos metemos en el siglo XVI, ¿no? Finales del XVI, principios del XVII, tenemos dos autores que vamos a trabajar aquí porque son los que más hablan de Fuerteventura. Por un lado Abreu Galindo y por otro lado Leonardo Torriani. ¿Vale? Veremos quién es Abreu Galindo ahora, pero primero Leonardo Torriani. Leonardo Torriani es un ingeniero que está financiado por la Corona de Castilla. Felipe II pues lo manda a Canarias a hacer una serie de topografías, de terrenos, de tal, mediciones y cartografía, ¿no? Entonces, bueno, pues él hace unos mapas de las islas y demás, es muy interesante y luego veremos que en estas dos obras hay muchos paralelos, ¿vale? Hay muchos paralelos y veremos por qué. Paralelos no paralelos de que se parezcan, es que son exactamente iguales, o sea, la teoría es que hay una tercera fuente anterior de la que copian los dos, ¿vale? Bueno, todos recordaremos este dibujo, que es un dibujo pues muy recordado, yo creo, por los canarios, ¿no? Y es un dibujo pues de Leonardo Torriani, ¿no? Que muchos pues no lo sabrían. Y bueno, pues son las Islas Canarias dentro de la figura de Cáncer, de la figura zodíaca de Cáncer. Torriani también era tendía a la ficción, entonces en muchas de las láminas que hace hay que verlas con crítica. Además de los escritos, en los propios escritos pues muchas veces él plantea cosas novelescas, ¿no? Veremos un efequén que dibujó de la isla de Fuerteventura que probablemente él creó de su imaginación ese efequén, lo veremos en la toponimia. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo algunas láminas también que nos dibujó Torriani sobre cómo vestían los indígenas, los pobladores de cada isla. Ahí veíamos los de Gran Canaria,
como les decía, los mapas, hizo mapas muy interesantes de todas las islas, poniendo una gran cantidad de topónimos, sobre todo topónimos en el litoral, en la costa, y es un documento muy importante para el estudio toponímico histórico. Gonzalo Argote de Molina. Bueno, Abreu Galindo, probablemente detrás de la obra de Abreu Galindo está este personaje. Finalmente esta obra se publica en 1632, pero tal vez, según algunos artículos muy interesantes, también los adjuntamos al final del vídeo, pues Argote de Molina fue realmente el creador de esta obra, ¿no? Cuando vemos que Argote de Molina era militar, poeta, historiador, filólogo, anticuario y otras muchas cosas más, nos damos cuenta que detrás de Abreu Galindo hay un humanista. Y cuando lees la obra de Abreu Galindo, que yo la leí cuando no sabía de la existencia de Argote de Molina, pues pensé en muchas ocasiones, qué cura más progre para la época, ¿no? Porque normalmente en esta época los curas escribían, o frailes, él se supone que es un fraile, Fray Juan Abreu Galindo, pues los frailes escribían muchas veces con un cierto partidismo hacia pues lo que es sus creencias, ¿no? Religiosas y demás. En el caso de Abreu Galindo, pues detalla muchas cuestiones desde un punto de vista muy humanista y demás. Entonces, después descubres que hay un personaje que no es fraile, sino que es un humanista, entonces pues te encaja más, ¿no? Una obra muy recomendable. ¿Quién puede estar detrás de estos dos autores? De los grandes paralelos, como vamos a ver brevemente, que tienen ambas obras, pues el Doctor Troya, ¿vale? El Doctor Troya. En un momento determinado, Torriani nos lo menciona. El Doctor Troya escribió Entre estos bárbaros y habla de la leyenda de Ione para la Isla del Hierro. Y Cioranescu es el primero que plantea la posibilidad de que esas copias, o sea, esas similitudes entre Leonardo Torriani, Abreu Galindo y Espinosa también, que es otro autor que no lo veremos, pero también tiene muchas cosas parecidas entre ambos tres, pueden venir todas de una misma obra perdida, que sería la del Doctor Troya. Y finalmente Álvarez Delgado, en una pequeña reseña, un pequeño artículo, pues demuestra la existencia del Doctor Troya a través de una documentación antigua y nos habla de que es un hombre que nace en la isla de Las Palmas, posteriormente se va a la península, desarrolla sus estudios, no sabemos dónde, vuelve a Gran Canaria y finalmente desarrolla su trabajo como abogado en la isla de La Palma. Y al final, pues, Álvarez Delgado pues pone una frase muy rotunda, muy interesante, que es: falta ahora dar con su obra histórica. Sería fantástico pues que algún día encontráramos la obra perdida del Doctor Troya. Bueno, y aquí un poco para acabar, por primera vez se nos menciona a Tibiaviña Tamonante, ¿no? Dos personajes pues míticos y mágicos casi, ¿no? De la isla de Fuerteventura, dos mujeres que fueron sacerdotisas, ¿no? Que aconsejaban a los reyes. Por primera vez se menciona la palabra gofio. Nos dicen los dos, ambos nos hablan de que en Isla de Lobos tenía lobos marinos, con lo cual ya los han extinguido, pues los han cazado tan intensivamente que ya no hay. Leonardo Torriani tiene bastantes gazapos, bastantes errores en su obra y por ejemplo menciona dos reyes para Lanzarote, cuando probablemente se referiría, o el texto original de quien él copia hablaba de que esos dos reyes eran de la isla de Fuerteventura. Abreu Galindo por primera vez nos va a decir que esos reyes se llaman Guise y Ayose, a veces hace referencia a él como Yose. Nos hablan del templo, los templos de Fuerteventura, que ya nos los explicaban también los franceses, pero no nos daban el nombre. Nos dice uno que es Fquén y el otro nos dice que es Fequén. Altaay o Altajay, que son los guerreros, los valerosos guerreros de la cultura majo de Fuerteventura. Por primera vez Abreu Galindo nos va a mencionar el gánigo, que es una palabra aborigen también que hace referencia pues a los recipientes cerámicos de barro. Nos va a mencionar también los calzados majos, que son unas sandalias que utilizaban los habitantes de la isla de Fuerteventura. Y finalmente pues tenemos un paralelo aquí entre ambas historias también. Por un lado, Torriani nos dice que hay una montaña llamada Mahán, que actualmente se llama el Cardón, eso es lo que dice Torriani, y por el otro lado está Abreu Galindo, que nos dice que hay un gigante llamado Mahán enterrado en la montaña del Cardón. Como vemos ahí, la referencia de Mahán está en paralelo a la montaña del Cardón, pero un autor nos dice una cosa y otro autor otra. Esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido cosas nuevas o hayan refrescado cosas. Al final se añade la bibliografía. Tendremos otro vídeo dentro de unos días hablando sobre toponimia y cartografía antigua de la isla de Fuerteventura. Prometo que ese vídeo va a ser más corto. Aquí es que había muchas cosas y a lo mejor pues eso se ha alargado un poco más de lo deseado. Para finalizar, pues voy a dejar
pequeño fragmento del texto, un pequeño fragmento del texto de Abreu Galindo, donde analiza, bueno, pues un poco cerrando el círculo, analiza los perros de Hugo otra vez, y es interesante porque, bueno, es un poco lo mismo se pregunta a él que se han preguntado otros autores a lo largo de la historia, o autores contemporáneos que nos hemos preguntado o se han preguntado, pues algunas preguntas, valga la redundancia, que siguen y seguirán ahí, eh, porque no son fáciles de resolver. Y, y nada, pues sin más, decirles que, bueno, quería despedirme diciendo que nosotros estamos viviendo actualmente lo que será algún día historia en el futuro, y que de nosotros depende que esa historia se estudie y se enorgullezcan aquellos que la vean desde el futuro, o que seamos relegados al olvido, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay que obrar bien, hay que obrar bien, no solamente con el patrimonio, con la historia, sino con todo en general lo que nos rodea y con lo que podamos. Y nada, sin más, pues emplazarle a un próximo trabajo. Espero haberlo hecho más o menos bien, porque es un formato nuevo para mí, como les decía. Así que nada, muchas gracias, Tamer, Azul, saludos y que tengan un bonito día. Hasta luego.